Bueno, el colectivo Seguridad Sin Guerra, de manera congruente, porque pues no va a ser solamente cuando gobernaba el delincuente Peña Nieto que se iban a manifestar contra la militarización del país, no. O sea, el ideal no se transforma de acuerdo a los colores de los partidos que estén gobernando. Se trata de un tema de la militarización del país, impuesta de facto por el enano genocida, continuada por el chacal de Atenco y posteriormente hasta con un intento de legalizarla que fue echado para atrás por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahora cuando López Obrador, que tanto juró que esto no iba a ocurrir, lo hace, pues bueno, el colectivo en congruencia con sus ideas protesta y pues bueno, le manda esta pequeña cartita a López, al presidente de derecha evangelista, militarista, priista, panista, porque es una mezcolanza lo que hay ahí en la secta. Lunes 11 de mayo de 2020, Seguridad Sin Guerra, y como dice López, fuera máscaras, pues mejor que diga abiertamente, ¿no? Esta mañana se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo presidencial que simula la regulación de las tareas de seguridad pública de las Fuerzas Armadas hasta 2024. No establece el carácter extraordinario precisando el ámbito temporal y geográfico de su despliegue. No incluye mecanismos de fiscalización o rendición de cuentas y tampoco subordina a las Fuerzas Armadas. Esto es muy importante, ahorita lo explica el comunicado. Y tampoco subordina a las Fuerzas Armadas al poder civil como lo exige la Constitución. ¿Qué sí hace el acuerdo? Faculta a las Fuerzas Armadas para realizar detenciones, ejecutar órdenes de aprehensión, asegurar bienes, resguardar y procesar escenas del crimen y hacer labores de seguridad pública en las fronteras, aduanas, carreteras federales, aeropuertos, parques nacionales y medios de transporte en general, sin controles externos y sin mecanismos de rendición de cuentas. Más aún, las Fuerzas Armadas no quedan subordinadas a la autoridad civil, sino coordinadas. Lo que en la práctica ha sido hasta ahora lo contrario, la subordinación de las fuerzas civiles a las militares. En otras palabras, normaliza la práctica establecida desde el gobierno de Felipe Calderón, la militarización de la seguridad pública sin control alguno y fuera del mandato constitucional. Además, es contrario a lo mandado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó sin equívocos la subordinación de cualquier acción de la Fuerza Armada Permanente a autoridades civiles. El acuerdo pone en evidencia lo que a lo largo del último año ha sido una realidad evidente. La Guardia Nacional es una etiqueta para disfrazar a las Fuerzas Armadas de cuerpos civiles. Eso quizás sea el único cambio. El militarismo salió del closet. El transitorio quinto de la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional establece: durante los 5 años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. El Ejecutivo Federal incluirá un apartado sobre el uso de la facultad anterior en la presentación del informe a que se hace referencia en la fracción 4 del artículo 76. El mandato constitucional prevé que, en tanto se desarrollen las capacidades y estructura de la Guardia Nacional, el presidente podrá disponer de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. ¿Por qué el presidente no incluyó información que permite entender la necesidad de usar las Fuerzas Armadas en tareas que supuestamente ya realiza esta institución? ¿En qué estado se encuentra el desarrollo de la Guardia Nacional? El acuerdo establece que concluye su vigencia en 27 de marzo de 2024. Es decir, no se trata de una medida excepcional, sino de una facultad abierta. En este sentido, incumple con el carácter de excepcionalidad de la medida. Pues sí,
ya no es en una situación puntual, ya es todo el sexenio, en todo el país, a toda hora, cuando se le dé su regalada gana al cacas. En su segundo artículo, el acuerdo establece que la Fuerza Armada Permanente, en el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública a que se refiere el presente acuerdo, realizará las funciones que se le asignen conforme a las atribuciones que prevén diversas fracciones del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional. ¿Cómo se llevarán a cabo esas atribuciones? Más allá de mencionar el respeto a los derechos humanos y la obligación de acatar la ley nacional sobre el uso de la fuerza, el acuerdo es omiso en la obligación de regular, estableciendo amplias facultades que no corresponden a las Fuerzas Armadas. Pues ya vimos por qué, ¿no? Las que explica acá. Todas estas. Investigar, todo esto, ¿no? De realizar detenciones, ejecutar órdenes de aprehensión, asegurar bienes, resguardar, procesar escenas de crimen, todo eso. Bueno. En el artículo 5 se establece que las tareas que realice la Fuerza Armada Permanente en cumplimiento del presente instrumento estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda. En otras palabras, no hay supervisión externa. No hay supervisión externa a lo que los militares y marinos hagan al realizar detenciones o revisiones de aduanas, puertos, transporte público, etc. La fiscalización que prevé es interna, propia de la justicia militar y no de la civil. Luego dicen que la seguridad pública del país está en manos de civiles. No, hombre, Alfonso Durazo es otro florero. Alfonso Durazo florero, subordinado a Chencho, ¿o no? Por último, el artículo 4 establece que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana debe coordinarse con los secretarios de Defensa y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Permanente complementarán la función de la Guardia Nacional. En otras palabras, no hay una subordinación a la autoridad civil correspondiente, sino un mecanismo vago de coordinación. En consecuencia, el acuerdo presidencial es omiso del mandato constitucional. Ergo, López viola la ley, evitando las obligaciones a la vez que finge ser un instrumento de regulación. Nuevamente se pone de manifiesto que la seguridad pública en México está militarizada. Bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las Fuerzas Armadas continúan realizando tareas de seguridad pública y se les ha sumado la detención de migrantes. Un gobierno que esté verdaderamente comprometido con la desmilitarización del país y la construcción de paz no debería emitir acuerdos de este tipo, sino reglas claras, objetivos precisos y un sistema de fiscalización y rendición de cuentas mientras continúen en las calles. Asimismo, debería establecer con claridad la subordinación militar a la autoridad civil y fechas y parámetros para lograr el regreso progresivo de los militares y marinos a sus cuarteles a fin de cumplir con la principal meta, que el 26 de marzo del 2024 no haya ningún militar o marino en las calles. Esto pues obvio no va a ocurrir. Se va a llegar el 26 de marzo y se van a inventar otra cosa. Van a ver. Es más, se va a quitar la responsabilidad López Obrador y va a decir que se amplía hasta el 1 de diciembre de 2024. Y ya, le deja la bolita al que siga. Así, incumpliendo las promesas, dejando un país militarizado, pues todo lo que conlleva esto. Hay gente que lo aplaude. Bueno, les fascina vivir con la bota del militar en el pescuezo. Desde Seguridad Sin Guerra expresamos nuestro rechazo a este nuevo golpe. La situación actual derivada de la pandemia no puede ser una cortina de humo para aprobar leyes que menoscaban nuestro sistema constitucional de frenos y contrapesos o para avanzar el militarismo en el país. Este gobierno se ha quitado la máscara. Seguridad sin guerra. Fuera máscaras. Me gustó una frase que dice por acá: el militarismo salió del closet. Así le vamos a poner de título a este video.
Ahí se los dejo, compas. Saludos.